si van conmigo a Hechos capítulo 20, fíjense en allí, en la palabra de Dios. Es un pasaje maravilloso. Estamos ahí, es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Está llegando casi al final, ¿no es cierto? Y después de recorrer ciertas regiones, dice que él no quiso pasar por Éfeso, sino que llegó un poquitito más abajo y desde allí hizo llamar a los ancianos. Y el versículo 24 en sí, que ya hemos leído también y que vamos a volver a leer, yo creo que el apóstol Pablo está hablando de la pasión que él puso al hacer la obra de Dios, la pasión que él tenía cuando estaba llevando adelante la obra de Dios. Y yo hice una proyección ahí para que cada uno pueda ir tomando nota también para que puedan llevárselo a sus casas. Y estaba pensando en lo que es la pasión. ¿Qué es pasión? Pasión es un sentimiento. Ahí los muchachos me van a ayudar. Lo primero que yo estoy mencionando ahí es que la pasión es como un sentimiento. Allí lo tienen. Es un sentimiento vehemente, es una emoción fuerte. Eso es la pasión. Y tenemos pasión por diferentes cosas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes pasiones, ¿no? Entonces, a eso que nos emociona, que nos anima, le ponemos todas las ganas para llevarlo adelante. Si es un deporte, ahí hacemos todo lo que es necesario para seguir llevando adelante ese deporte. Pero ¿saben una cosa? La pasión comienza cuando hay una afinidad, cuando estamos cercanos a alguien. Entonces, pensando en la pasión, cuando vamos a tener pasiones, cuando estamos más cerca del Señor, cuando estamos más cercanos al Señor. Tenemos pasión por nuestra familia, por nuestra esposa, nuestros hijos. Amamos a ellos y le brindamos todo lo que tenemos porque hay afinidad, ¿se dan cuenta? Eso es pasión, es estar cerca de aquellos que amamos, que tenemos relación. Y vamos a amar y tener pasión por el Señor cuanto más cerca estemos del Señor. Esa es la verdad. Cuando no estemos cerca del Señor no vamos a tener pasión. Ahí es donde lo podemos medir. Cuanto más cerca estemos del Señor, vamos a tener pasión. Yo anoté algunas frases ahí, si avanzamos un poquito más, anoté algunas frases en cuanto a pasión. Si avanzamos allí en la proyección, una más, ahí está. Yo anoté que si no tienes pasión te rendirás. La pasión llevará a los hombres más allá de ellos, de sus limitaciones y de sus fracasos. Nada en el mundo que valga la pena se ha conseguido sin pasión. Nunca subestimes el poder de la pasión. Frases que algunas personas dijeron. Encontré algunas más y encuentra algo por lo que estés apasionado y solo ámalo, dijo alguien. Otra persona dijo, una persona con pasión es mucho mejor que 40 interesados solamente. Y es así. Una persona con pasión por hacer algo va a ser mucho más que 40 interesados solamente. Entonces, hermanos, imagínense personas apasionadas, cada uno de nosotros, para concluir la carrera que Dios nos permite tener. Y esta carrera no es uno contra otro, ¿se dan cuenta? La carrera que Dios está mencionando no es que yo estoy compitiendo contra ustedes o ustedes contra tu hermano, contra tu hermana. No. La carrera es una carrera para llegar al final de la mejor manera y ayudar a todas las personas que podamos para que juntos podamos alcanzar esa meta. Esa es. Otra persona dijo, el amor es el poder iniciador de la vida, la pasión posibilita su permanencia. La valentía es un gran líder para cumplir su visión, viene de la pasión, no de la posición. Yo preferiría morir de pasión que de aburrimiento. Y la última me gusta, dice, persigue tu pasión, no tu pensión, ¿no? Y es así. Tenemos que perseguir nuestra pasión, lo que nos apasiona, y no nuestra pensión. Porque, como dijo José una vez, y yo lo tomé, dice, muchos de nosotros ya tenemos más pasado que futuro, ¿no? Y es así. Ya hemos vivido unos cuantos años de nuestra vida, pero tenemos que vivir con pasión.
No, ¿viste qué lindo que es cuando vas al lado de una persona y le pone pasión a las cosas? Te motiva, te anima, te gusta estar con esa persona, querés compartir con esa persona porque le pone pasión. Y hermanos, así tenemos que terminar nuestra carrera, apasionados por Dios, apasionados por el Señor, apasionados por terminar la carrera. Muchos comienzan la carrera, ¿o no? Muchos en estos 37 años pasaron por la iglesia, vinieron, estuvieron, pero hoy ya no están. Y muchos pueden comenzar la carrera, ¿se acuerdan la parábola del sembrador, ¿no? Que comenzó a sembrar y comenzó a dar fruto y algunos se secó. Hermanos, muchos pueden comenzar la carrera, pero lo importante es cómo concluimos esa carrera. Y tenemos que terminar nuestra carrera cristiana apasionados. No pasar por la vida, sino el hecho de decir, bueno, hice lo que Dios me permitió vivir. Y yo encuentro aquí en Hechos capítulo 20, versículo 24, un hombre apasionado, como el apóstol Pablo. Miren lo que dice allí, vamos a leer ese versículo, Hechos 20, 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Leyendo este pasaje yo encuentro que el apóstol Pablo estaba haciendo como un resumen y estaba conforme con su pasado, pero también estaba mirando y confiado hacia su futuro. Acabamos de leer todo el texto y después vamos a ir al versículo 17 en adelante, pero ¿saben una cosa? Quiero ver por qué el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo de Dios, esta palabra aquí. Él está hablando a un grupo de ancianos, de personas que estaban como responsables de la iglesia, los pastores de la iglesia, y él les vuelca ahí toda su experiencia, todo lo que hizo, y él cuenta su testimonio. Y ¿saben una cosa? La palabra de Dios fue escrita primeramente para esas personas que la recibieron, y después llega a nosotros. Entonces el Espíritu Santo estaba tratando de mostrarle algo a estas personas, a estos ancianos, y utilizan el testimonio del apóstol Pablo. Una persona apasionada. Y miren lo que dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Esa palabra pero es una conjunción que es una palabrita que une lo que está diciendo y lo que va a continuar con la parte anterior, con todo lo anterior, desde el versículo 17 en adelante. Y él dice, ¿saben una cosa? Yo hice un montón de cosas en mi vida, mi pasado, estoy conforme con lo que hice, pero, dice, de ninguna cosa hago caso. Ninguna cosa está hablando, diciendo absolutamente de nada. Y la palabra cosa allí es logos. Es la palabra que en San Juan, con el artículo, significa el logo de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios, aquella palabra eterna de Dios, aquí está diciendo que Él no está haciendo caso de ninguna situación, no está haciendo caso de palabras de estímulo, de aliento, no está haciendo caso de palabras que querían tumbarlo, que querían derrotarlo, no está haciendo caso de nada de eso. Él dice, ¿saben una cosa? Estoy conforme con mi pasado, pero no sigo haciendo caso a eso. Estoy confiado en el futuro. Dice ahí unos versículos anteriores, dice, sé que me van a perseguir, me van a maltratar, me van a atar, pero no importa. Estoy confiado, Dios me va a seguir guiando. Hermanos, eso es lo que tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Vivir nuestra vida conforme con nuestro pasado, pero confiados hacia nuestro futuro, hacia lo que vamos a seguir viviendo. Y él dice allí la palabra de Dios, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea,
dijeron cosas de mí, algunos me alabaron, otros dijeron, me murmuraron, criticaron, dijeron un montón de cosas. No importa. Esto no tiene nada que ver con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y ahí la parte de carrera es como una ilustración, ¿no? Es para que cada uno de nosotros pueda seguir viviendo nuestra vida y terminar nuestra carrera con gozo. Con gozo es un deleite. Terminar nuestra carrera deleitándonos. Y miren cómo dice ahí, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Es interesante el concepto así, porque está hablando de que el Señor es el que nos dio el ministerio. Cada uno de nosotros tiene diferentes áreas, diferentes tareas, cada uno tiene dones, capacidades para servir al Señor. Y por más que tengamos el mismo don con otra persona, cada uno tiene su capacidad y sus cualidades para hacer la tarea de forma única. Entonces, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes capacidades, pero dice el ministerio que recibí del Señor. Allí es cerca del Señor, próximo al Señor y próximo con el Señor. Hermanos, si vamos a seguir llevando adelante la tarea que tenemos que llevar adelante es cerca del Señor, con el Señor. No hay otra manera. No hay otra forma de acabar nuestra carrera con gozo, con alegría, con pasión, si no es cerca del Señor. Porque todo lo que podamos hacer es porque lo hemos recibido de Él. Él nos llamó. Él nos llamó para hacer la tarea. Y termina, dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Me encanta. Dice, tenemos que seguir dando testimonio de la gracia de Dios. Y aquí es la gracia que nos afectó internamente, la gracia de Dios que se manifestó cuando conocimos a Cristo como Salvador, pero que se muestra en nuestra vida. Esa es la gracia del Evangelio de Dios, de esa buena noticia. Pero como yo decía, Pablo está conforme con su pasado. Y miren cómo él hace un concepto allí de su pasado. Fíjense en versículo 17, volvemos a leerlo rápidamente y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Yo creo que el apóstol Pablo aquí está utilizando su vida, mostrando lo que hizo y dejándolo como ejemplo, no solamente para aquellos ancianos de Éfeso, sino para nosotros hoy en día. Hermanos, si vamos a acabar la carrera, como yo decía, tenemos que estar conformes con nuestro pasado, haber hecho lo que tendríamos que haber hecho. A veces decimos, ¿cómo no aproveché esta oportunidad, no? ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no hice aquello? Cuando nosotros fuimos invitados para ir al ministerio en Venezuela, me llama el director y me dice, necesitamos un matrimonio que vaya a Venezuela. Nosotros no sabíamos ni dónde estaba Venezuela en esa época. Estábamos en una ciudad, estábamos pastoreando 2 iglesias donde la cantidad de personas que había en esos pueblos eran 2.000 personas en cada pueblo. No sabíamos ni dónde estaba Venezuela. Y yo le dije, lo único que sabemos hacer es evangelizar y discipular. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que queremos. Y fuimos llevados allá para seguir sirviendo al Señor. No importa el lugar, no importa la situación, lo que importa es lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Y aquí el apóstol Pablo dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Hermanos, hay personas que están puestas en el liderazgo de la iglesia y que necesitan que nosotros sigamos cuidando de ellos, protegiéndolos, amándolos, interesándonos por ellos. Hermanos, ¿cuántas personas hay en la iglesia que se acercan a veces a los pastores y le dicen, dame un motivo de oración? Necesito orar por vos. ¿Cuál es tu motivo? Qué poco lo hacemos, ¿no? Qué poco lo hacemos. Pero aquí él dice, ustedes saben cómo yo me comporté. Hermanos, en medio de la iglesia nos conocemos. Y eso es interesante. Y así tenemos que ser.
No tenemos que ser hipócritas tratando de mostrar algo que no somos. Por un tiempo en mi vida era así, ¿no? Un joven que trataba de mostrar algo delante de la iglesia, pero vivía una vida fuera del Señor. Hasta que Dios me confrontó y dije, bueno, no puedo vivir de esa manera. Tenemos que ser como somos y tratar de que los hermanos nos puedan ayudar. Y si necesitamos algo, poder decirle a mi hermano o a mi hermana, ora por mí, necesito tu oración, necesito que me ayudes en este momento. Y el apóstol Pablo dice, ustedes me vivieron. Ustedes saben cómo yo estuve viviendo en medio de ustedes. Y él comienza diciendo, sirviendo al Señor con toda humildad. Y yo creo que aquí el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios, está mencionando 4 conceptos. El primero que quiero mencionar en esta noche es un principio permanente. El primero que quiero mostrar es un principio permanente. Él dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Qué difícil es hablar de la humildad, ¿no? Alguien dijo, la humildad es aquella cualidad que perdés cuando crees que la tenés. Es así, ¿no? Ah, qué humilde que soy. Los argentinos nos conocen así, ¿no? Por la humildad que tenemos, ¿no? Pero había un jugador de fútbol una vez, habían ganado unos cuantos campeonatos y le pregunta a un periodista y le dice, ¿por qué ganaron tanto? Dice, lo mejor que tenemos es la humildad. Dice, lo mejor que tenemos es la humildad. Perdió la humildad ahí inmediatamente, ¿no? Pero es interesante, y él dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y la palabra servir allí es el hecho de llegar a una familia y ponerse debajo de esa familia como un siervo para ayudar. Hermanos, hay un principio permanente que nosotros tenemos que seguir sosteniendo para seguir apasionados en esta carrera. Es mantenernos en humildad. Es servir al Señor con humildad. Y se muestra, se ve. No tenés, y cuando estamos hablando de humildad no estamos hablando de personas que no tienen dinero económicamente. Conocí personas que no tenían económicamente absolutamente nada, pero tenían un gran orgullo. No pasa por ahí. No pasa por el nivel social o el nivel de educación que tengamos, sino pasa por nuestro corazón. Es entender quién es Dios y entender quiénes somos nosotros. Y yo anoté 2 pasajes allí, uno en Filipenses. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 2. Para mí allí está el concepto de lo que es humildad. No pierdan Hechos, ya vamos a volver, pero Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es humildad. No es ser pobre económicamente, sino dice, hay 2 cosas, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo veo a mi hermano o a mi hermana, yo lo tengo que considerar como superior a mí. En cambio, a veces nos ponemos por encima, ¿no? Aquí estoy yo. Aquí llegó el sábelo todo. Aquí llegó el líder, ¿no? Una vez éramos jóvenes, yo creo que hace unos cuantos años atrás, pero habían llegado y nos habían dado la responsabilidad de comenzar con un programa de jóvenes y junto con Miriam éramos los líderes principales de ese ministerio, ¿no? ¡Oh! Tremendo, teníamos un orgullo inmenso y de repente los ancianos de la iglesia dijeron, no van a comenzar. ¡Ay! Se nos vino el mundo abajo. Claro, nosotros queríamos mostrarnos, éramos jóvenes y estar ahí. No teníamos absolutamente nada de humildad. La palabra de Dios dice aquí que tenemos que considerar al otro como superior a mí mismo. Cuando yo veo a mi hermano o a mi hermana, esa persona es superior a mí. Yo tengo que servirle. Yo tengo que amarlo, yo tengo que cuidarlo. ¿Se dan cuenta? Pero no solamente eso, sino que dice,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí está diciendo, no descuiden nuestras responsabilidades, no descuides tu responsabilidad, pero también tenés que velar por el bienestar de otros hermanos, de otras hermanas. Imagínense una iglesia así. Tremendo. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros pueda hacer esto. Eso es humildad. ¿Cómo cambiaría nuestra mente si decimos, hermano, ¿qué puedo ayudarlo? ¿Qué puedo hacer por usted? Yo creo que no tendríamos ni problemas, ¿no? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? La gran mayoría de los problemas en las iglesias son muchas veces por falta de humildad, ¿no? No me saludó y no me dijo cómo estaba. Y parece que se nos vino el mundo abajo, ¿no? Y tal vez el hermano o la hermana ni se dio cuenta. Hermanos, hay un principio permanente que tenemos que seguir llevando adelante para acabar nuestra carrera con pasión, es la humildad. Es la humildad. San Juan 15:5, el otro versículo que está ahí, habla de eso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer, termina ese versículo. Hermanos, tenemos que entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros no somos dueños de la obra. Nosotros somos siervos, trabajando, sirviendo, y lo tenemos que hacer con humildad. Estaba buscando una ilustración y encontré de un hombre, Booker Washington. Dice que este hombre, cuando era niño, fue liberado de la esclavitud. Era un hombre de color y por mucho tiempo estuvo en diferentes trabajos hasta que comenzó a estudiar. Y dice que una vez llegó como director de un seminario allí en Alabama, en los Estados Unidos. Cuenta la historia que dice que este hombre una vez iba caminando por el pueblo, caminaba allí por el pueblo y una señora no lo reconoció. Esta era una señora blanca, de color blanco, y le dice a este hombre, señor, ¿quiere ganarse unos dólares? Venga y córteme leña. Entonces este hombre dice que se sorprendió y se arremangó, comenzó a remangarse la camisa, comenzó a cortar leña, y en ese proceso dice que una chiquita lo reconoció a este hombre. Y este hombre terminó de cortar la leña, juntó todas las cosas, lo llevó cerca de la chimenea y ahí lo dejó, ¿no? Y esta chiquita fue y le dijo a esta señora, ¿sabe quién es este hombre? Este hombre es el director del seminario. Dice que a esta señora se le caía la cara de vergüenza. No sabía qué hacer, entonces dice que al otro día fue y le pidió disculpas y le pidió perdón y Washington le dice, ¿sabe una cosa? No hay problema. Me gusta ayudar a los amigos. Y decía la historia que un hombre con humildad es muy difícil encontrarlo. Pero tenemos que entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahí está la clave. Y tratar de ayudar al otro como superior y viendo por sus necesidades más allá de las nuestras también. Y este mundo yo creo que nos aísla, ¿no? Estamos tal vez 4 o 5 cenando y terminamos cada uno con el celular, ¿no? Y ni hablamos entre nosotros. Pasa así, ¿no? Nos aísla, cada uno pensando en nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo, volviendo a Hechos capítulo 20, dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Hermanos, hay un principio que tiene que ser permanente en nuestra vida. Servir al Señor con humildad. Mirar qué puedo hacer por mi hermano o por mi hermana. Tratar de ayudarlo. ¿Qué más puedo hacer? ¿No vino alguien en esta noche aquí a la reunión? Bueno, tengo que llamarlo. Tengo que decirle que venga, cómo está, qué pasó. Tal vez está enfermo. Tenemos que hacer así. Pero el apóstol sigue mencionando y hay otra cosa. Y él dice, con toda humildad
y muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Esto me habla de preocupación por las personas. De preocupación por las personas. El apóstol Pablo en diferentes pasajes habla de que estaba preocupado por las personas. Miren algunos de esos pasajes, están ahí anotados. Romanos capítulo 9, fíjense en Romanos capítulo 9. Es interesante, aquí dice, no solamente él sirvió con humildad, sino preocupado por las personas. Dice, verdad digo, Romanos capítulo 9, versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren el amor de este hombre, que dice que yo mismo desearía llegar a ser anatema. Anatema es separado del pueblo de Dios. O sea, él está diciendo, mi amor por las personas, mi preocupación por mi pueblo, por mis hermanos, llega al punto de desear yo ser separado para que otros puedan conocer a Cristo como Salvador. Hermanos, para terminar nuestra carrera con pasión tenemos que tener un principio permanente, la humildad. Pero también necesitamos preocupación por las personas. Y esto es afinidad, es estar cerca de las personas. A veces pensamos que somos los únicos que sufrimos, pensamos que somos los únicos que tenemos problemas, pensamos que nadie se preocupa por nosotros. Hermanos, aquí hay un hombre que dice, yo desearía, si habría alguna posibilidad de que yo sea apartado del pueblo de Dios para que otros israelitas puedan conocer a Cristo como Salvador, yo estaría dispuesto a hacerlo. Él estaba preocupado por los perdidos, pero fíjense en 2 Corintios capítulo 2, en 2 Corintios capítulo 2, allí hay otro pasaje. Versículo 1 dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todo, que mi gozo es el que todos vosotros, es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos, el apóstol no solamente estaba preocupado por las personas, por los pecadores, por los perdidos, sino aquí él está diciendo, había personas en medio de la iglesia que no estaban viviendo correctamente. Y hay personas que todavía no conocen al Señor y que tienen que ser nuestra preocupación. Pero hay personas en medio de la iglesia que no están viviendo correctamente y también tenemos que preocuparnos por ellos. ¿Cuántas veces pasa que alguien por alguna situación cometió algún pecado y como que le hacemos la cruz, ¿no? Ya está, eliminado. Cuando más tendríamos que estar orando por ellos. Aquí el apóstol dice, os escribí con muchas lágrimas la gran tribulación. Hermanos, tenemos que orar y amar a las personas que están perdidas, que están afuera, nuestros familiares, nuestros amigos que no conocen al Señor. Esa preocupación por las personas tiene que ser evidente, pero también por aquellos que
tal vez hoy no están aquí, tendrían que estar acá. ¿Qué puedo hacer por esas personas? Qué difícil es volver al Señor una vez que uno se alejó. Pero qué lindo es cuando alguien te llama, cuando alguien te dice, estoy orando por vos, estoy orando por vos, estoy orando por vos. Y por último, Hechos, capítulo 20. Miren lo que hace el apóstol aquí también. No solo él estaba preocupado por los perdidos, por los que estaban en pecado, sino Hechos 20, capítulo 20, versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno de vosotros. Van a venir perversos en medio de la iglesia. Y dice que de en medio de la iglesia algunos se van a levantar. Pero aquí este hombre lloraba y dice que por 3 años de noche y de día compartía la palabra de Dios y les animaba y les decía, cuidado, cuidado, tienen que estar alertas. Porque van a venir personas así. Hermanos, tenemos que estar pendientes unos de otros. Amarnos, cuidarnos, protegernos unos a otros. No solamente un principio permanente como la humildad, sino también estar preocupado por las personas. Pero volvemos a Hechos 20, fíjense qué es lo otro que el apóstol está diciendo allí. Dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Se acuerdan lo que leímos? Él dice que quería ser separado del pueblo de Dios, anatema, con tal de recibir a los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Le pusieron acechanzas, dificultades, pruebas. Miren, solamente en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, para tener un ejemplo nada más de lo que estamos hablando. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, 2 Corintios 11, 23. Él decía, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y miren lo que dice versículo 23, 2 Corintios 11, 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Cuando yo leía este pasaje y digo en peligros, digo, esto es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero este hombre tenía una perspectiva paciente. Él amaba a las personas lo perseguían, pero él seguía amando a esas personas. Él permanecía allí. Es ser paciente, hermanos. Si vamos a vivir apasionados para terminar nuestra carrera, nos demanda paciencia. Yo creo que ninguno de nosotros pasó ni por el 10% de lo que pasó el apóstol Pablo, ¿no? Tremenda la lista que hace aquí. Pero él permaneció paciente. Qué difícil es ser paciente, ¿no? Ya parece que cuando el hermano no vino a una reunión, ya listo, ya está, va, no quiere saber más nada.
Cuando alguien nos criticó y nos dijo algo o no le gustó o no quiso recibir el tratadito que le quisimos dar, listo, ya no le hablo más. Tenemos que permanecer allí. Y eso es paciencia, es permanecer debajo de un peso. Tenemos un peso y nosotros estamos allí permaneciendo debajo de ese peso. Lo que pasa muchas veces es que cuando viene la prueba, nosotros ¿qué hacemos? Huimos, nos vamos, ¿no? Una vez estábamos en una reunión, estaban las mujeres reunidas, entonces llevo a Miriam, estaba participando, y yo estaba escuchando la radio y de repente se cortó la radio y empezó cumbia, salsa. Y el operador se volvió loco y empezó a poner de todo. Digo, ¿qué pasó? Digo, no entendía qué estaba pasando. En nuestra frecuencia, en nuestra radio, estaba habiendo un montón de otra música, ¿no? Digo, y después empecé a investigar y a ver qué pasaba. Alguien se había metido en nuestro enlace, entonces desde nuestro transmisor, en nuestra frecuencia, estaba transmitiendo su música, ¿no? Yo cuando me enteré de eso, digo, ya quería ir a ponerle una bomba, ¿eh? Ya quería tumbarle la torre, no sé dónde estaban, pero quería hacer eso. ¿Y somos así o no? Inmediatamente queremos huir, pero Dios nos pone debajo de diferentes pesos para permanecer allí. Y él allí, el apóstol, está diciendo, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos, él permanecía ahí. Tenemos que seguir. A veces tenemos que ser cabeza dura, ¿no? Y seguir, persistir ahí. ¿Estás orando por algún familiar, alguien que no conoce al Señor? Seguí orando, seguí orando. Permanece orando. No lo dejes. Por último, termina este pasaje diciendo, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por último, yo creo que hay lo último que el apóstol está diciendo, hay una persistente predicación del Evangelio. Hermanos, si hay algo que no tenemos que dejar de hacer es seguir predicando el Evangelio. Y dice, y como nada que fuese útil he rehuido. Rehuir es colocar debajo de la mesa, es como tapar, como ocultar. Y aquí él está diciendo, si yo sabía que algo iba a ser de bendición para ustedes, yo se lo compartía, yo se lo decía. Y esa es la responsabilidad de los que están al frente de la iglesia, de compartir, de decirnos las cosas que necesitamos saber. A veces no nos gustan, a veces no son fáciles, pero tenemos que saber que nos están diciendo por nuestro bien. Y él dice, yo no he rehuido, no he tapado, no he ocultado absolutamente nada. Y miren lo que hace y que tenemos que seguir haciendo. Dice, anunciaros, ahí es contar, es declarar, es lo que podés hacer cuando vas a comprar algo. Es contarle a otro del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero dice, no solamente declararos, sino también enseñaros. Ahí es instruir. Ya la palabra es un poquito más profunda y es compartir las verdades de la palabra de Dios. Es un discipulado, es un instituto bíblico. Y esto dice que lo hacía solamente los domingos. Dice, públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. En todo momento. En todo momento podemos seguir predicando el Evangelio. Hermanos, aquí hay una persistente predicación del Evangelio. Y este hombre, terminando este viaje ya, queriendo dejar un ejemplo a esa iglesia, les dice, este fue mi ejemplo, estoy conforme con mi pasado, sigan haciendo lo que yo les dejé, lo que yo les instruí. Y es interesante porque dice, predicando a judíos y a gentiles, a toda persona, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Del arrepentimiento, de que tenemos que arrepentirnos, de que somos pecadores, de que nuestro pecado nos separa de Dios, de que por consecuencia de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y un día vamos a ir al infierno. Que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y arrepentir es eso, es entender que estoy lejos de Dios, comprender eso y dejarlo. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar colocada en Jesucristo. Toda fe es buena si es bueno el objeto donde colocas esa fe. Alguien dijo, tenés que colocar tu fe donde Dios colocó tus pecados, en Jesucristo. Y si estás aquí en esta noche, viniste invitado y tal vez nunca recibiste a Cristo como Salvador, esto es lo que se predica. Esto es lo que tenemos que seguir predicando, hermanos. Si vamos a terminar apasionadamente con nuestra carrera, es porque servimos al Señor con humildad, es porque estamos preocupados por las personas, es porque tenemos que tener una persistente paciencia, seguir, y no veo resultados, sigamos adelante. El Señor no nos mandó a tener resultados, nos mandó a predicar la palabra, a sembrar. Seguir predicando la palabra de Dios. No hay otra cosa. Como yo dije, comenzaron hace 37 años las personas con la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que seguir llevando adelante. Déjenme terminar con un ejemplo. Me encanta, cada vez que puedo hacerlo, lo cuento. Tengo un pequeño librito que cuenta la historia real de Julián. Este es un librito del Ministerio de la Buena Semilla, ¿no? Y cuenta esta historia de Julián. Dice que Julián era un niño que nació con algunos problemas físicos. Estaba en un lugar donde hacía mucho frío, entonces cuando todavía podía salir a jugar, dice que Julián iba y jugaba con sus amigos en la calle y a veces iba a una iglesia donde tenían una estufa y él se colocaba allí al lado de la estufa tratando de calentarse y escuchaba al pastor que hablaba del arrepentimiento, que hablaba de la fe en Jesucristo. Y Julián se calentaba allí. Cuenta este libro que pasó el tiempo y ya Julián no pudo salir más. Ya sus padres habían fallecido, entonces una tía dice que lo puso en el altillo de su casa. Ahí en el altillo de su casa, en la parte más alta de su casa, allí vivía Julián. Un pequeño cuartito y solamente lo único que tenía de contacto con el exterior era esa pequeña ventana donde veía si llovía, si estaba nublado, si había sol, si hacía calor. Era el único contacto que tenía. Y su enfermedad iba avanzando. Cuenta la historia que un día Martín, un amigo suyo, vino y dice, Julián, ¿sabes qué? Me voy a ir a otra ciudad, te dejo 5 pesos para que compres lo que quieras. Julián le dice, Martín, anda a la biblioteca que estaba allá abajo y comprame una Biblia. Y Martín le dice, pero guardate esa plata y comprate cualquier otra cosa. No. Julián le insistió, anda y comprame la Biblia. Martín fue, le compró la Biblia y se la trajo. Julián comenzó a leer la palabra de Dios. Cuenta la historia que un día conoció a Cristo como Salvador personal, leyendo la Biblia. Entonces Julián estaba emocionadísimo. Y él dice, tengo que hacer algo para el Señor. ¿Saben qué hizo Julián? Cuando vino su tía le dijo, tía, ¿sabes una cosa? No quiero que me compres más leche. Cómprame papel y lápices. La tía no entendía absolutamente más nada y le insistió Julián y la tía fue y le compró papeles y lápices. ¿Saben qué empezó a hacer Julián? Comenzó a escribir versículos de la palabra de Dios y algunos pensamientos que él tenía. Y los empezó a tirar por la ventanita del altillo. Hacia afuera. Y seguía escribiendo y los tiraba. Cuenta la historia que un día un hombre pasó. Tomó uno de esos papelitos, lo abrió y este hombre se había alejado por mucho tiempo del Señor y ese versículo que estaba escrito allí lo hizo reflexionar
Entonces este hombre miró y dice, seguramente tienen que venir de aquí, de esta casa. Fue, golpeó la casa, salió la tía y la tía le dice, ¿sí? ¿Qué necesita? Yo quiero conocer a esta persona que escribe estos papelitos. Entonces fue y le dice, sí, es Julián que está aquí subiendo por esta escalera. ¿Puedo subir? Sí, suba. Subió y ese hombre se presentó delante de Julián y le dice, ¿tú eres el que está escribiendo estos papelitos? Sí. ¿Sabes una cosa? Yo encontré uno. Fue lo que Dios utilizó hoy para que yo vuelva a Él. Quiero hacer algo por vos. Quiero ayudarte, quiero tratar de que estés mejor, quiero alimentarte, quiero llevarte a un lugar que estés más cuidado. Y Julián le dice, ¿sabe una cosa? Le agradezco, pero no tengo mucho más tiempo. Entonces este hombre dice, está bien, voy a pagarle a una persona para que venga y te traiga alimentos. Y pagó a una señora para que venga y le traiga alimentos a Julián. Cuenta la historia que esta señora vino por un tiempo y en el último invierno ya Julián no resistió más. Julián murió. Entonces esta señora toma todas las cosas que eran de Julián junto con su Biblia, agarra, hace un paquete y se lo envía a este hombre. Este hombre recibe la noticia de que Julián había fallecido, ve las cosas que esta señora le había enviado y cuando toma la Biblia este hombre dice, ¿qué voy a hacer con esta Biblia? Se la voy a dar a mi hijo que no quiere saber nada con Dios. Tal vez Dios puede transformar su vida. Y leo textualmente la última parte de este libro. Miren lo que dice. El joven abrió la Biblia y comenzó a leerla. Quedó sorprendido a ver los numerosos pasajes subrayados por el pobre muchacho enfermo. Y al leer la dedicatoria simple pero elocuente de la primera página, escrita 3 días antes de su muerte, que decía así, que este santo libro sea para quien lo lea tan precioso como fue para mí. Dice que su corazón fue tocado profundamente, aceptó a Jesús como su Salvador y halló paz con Dios. En su alma nació un nuevo sentimiento hacia los pecadores perdidos y en su deseo de hacer conocer a otras personas la buena nueva de la salvación, viajó a África para predicar el Evangelio a los que estaban perdidos. La bella historia de Julián, el niño que trabajó para el Señor desde su cama en un oscuro altillo, es conocida por muchos africanos que han aceptado el mensaje de salvación llevado hasta esas tierras por el joven que halló al Salvador, leyendo la pequeña Biblia que pertenecía a Julián. Cuando yo leí esta historia digo, ¿qué excusa tenemos, hermanos, para seguir predicando el Evangelio? No hay nada. Si un pequeño niño hizo esto, y hoy en día africanos conocen al Señor por lo que Julián hizo, ¿cuánto más podemos hacer nosotros, no? Compartí esa historia en una iglesia y en medio de la iglesia había algunas personas y había unos niños. Y tengo en mi mano un avioncito, un avioncito de papel. ¿Saben qué hizo uno de esos niños que escuchó la historia esta de Julián? Fue hasta su casa, escribió en un papel, invitando a otros a que puedan venir hasta su iglesia, y comenzó a tirarlo por las calles de su barrio. Yo digo, la historia de Julián todavía está motivando a otros para que sigamos predicando el Evangelio. Y hermanos, si esta historia nos conmueve, ¿cuánto más nos tiene que conmover lo que Dios hizo por nosotros, no? Y yo pienso, si Julián, postrado allí en su casa, en su cama, hizo lo que hizo, ¿cuánto más podemos hacer nosotros, no? Hermanos, si vamos a terminar apasionados nuestra carrera cristiana, es porque tenemos que copiar, como dijo el apóstol, sed imitadores de mí como yo de Cristo.
Pensar en que tenemos que servir con humildad, preocupándonos por las personas, siendo pacientes, pero siguiendo y persistentemente predicando el Evangelio. No hay otra cosa, no hay otra tarea. Y esto es lo mejor que podemos hacer. Vamos a orar para terminar en esta noche y agradecidos al Señor. Y tal vez en esta noche, festejando estos 37 años, podemos decirle al Señor: Señor, ayúdanos para seguir compartiendo tu palabra, para seguir sirviéndote con humildad, amando a los hermanos, las hermanas mayores ayudando a las más jóvenes, los hombres ayudando a los más jóvenes a seguir sirviendo al Señor, alcanzando a otros para Cristo. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche donde podemos compartir tu palabra y, Señor, estamos muy agradecidos por lo que tú has hecho a nuestro favor. Y, Señor, queremos acabar nuestra carrera, terminar nuestra carrera cristiana apasionadamente. Ayúdanos para que lo podamos hacer de esa manera. Ayúdanos a servirte con humildad. Ayúdanos a preocuparnos por las personas, Señor, que están a nuestro lado, que están en nuestro barrio, en nuestro país, en nuestras ciudades. Ayúdanos a permanecer en medio de las pruebas. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra, que es lo único que va a transformar la vida de las personas. Señor, bendice la iglesia aquí. Gracias por estos 37 años, pero oramos para que tú puedas seguir sosteniendo la iglesia en fidelidad, amando a las personas y amando tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Escucha nuestras oraciones. Tal vez en esta noche nos estamos dando cuenta de que hemos cedido en algunas áreas y queremos comprometernos contigo, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.